Esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente estudio de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juana, bienvenida a este espacio. Hola Carolina, muchas gracias y encantada de estar acá en este momento crucial porque estamos a puertas de cerrar el año 23 y estamos todos con ganas de saber qué va a pasar en el 24. Justamente, Juana, en este último trimestre, ya cerrando año, cuéntanos un poco sobre cuáles son esos cambios en las proyecciones que tuvimos frente a las presentadas en junio. Bueno, hay cambios importantes yo creo que hay que destacar y es el tema de la inflación. Ahora podemos ver en detalle, pero tuvimos que subir la previsión de inflación para este año y para el año entrante. Estamos subiéndola de 9.1 a 9.7 y para la inflación del año entrante de 5.1 a 5.4. Entonces es un tema que es global, pero también hay temas y componentes locales ahí. El fenómeno del niño que todos estamos ya empezando a sufrir, digamos, en términos de clima. Estamos viendo algún desabastecimiento de productos en algunas zonas. Eso lo estamos incluyendo acá en la proyección. En términos de crecimiento, si no revisamos las previsiones, estuvimos echándole números a todo y nos da que la economía colombiana va a crecer este año 1.2 y el año entrante va a crecer 1.5, que era lo que teníamos hace 3 meses. La composición cambia un poco, estamos poniendo un poco menos de inversión el año entrante y un poco más de consumo, en línea con las que ha pasado recientemente, pero en general es un escenario muy parecido en términos de crecimiento. Juanita, ¿encontraron algún escenario positivo? ¿Hay alguna variable positiva que nos haya puesto a pensar en ese futuro económico? Bueno, yo creo que es una buena noticia que ya empezamos a crecer un poquito más el año entrante, entonces yo creo que hay que ser optimistas en que empieza un proceso de recuperación de la economía. Es un proceso de recuperación lento, porque vamos a crecer unos 5 y hacia adelante también vemos una recuperación lenta. Entonces yo diría, ese es el primer tema que hay que destacar. El otro tema que hay que destacar, de todas maneras es muy importante, es el empleo. Hemos visto que el empleo ha sido muy resistente, nos ha sorprendido su resistencia y no solo en Colombia, es un tema global, es probablemente temas pospandémicos, aumentos de formalidad. Todo esto ha ayudado a que las variables de empleo resistan bien y veamos en los últimos datos de empleo, todavía una creación de empleo, el empleo está creciendo cerca del 4%, que es un buen dato cuando la economía se está desacelerando, y ese creo que es lo más importante. Y el otro dato que me parece súper importante es que la formalidad está aumentando un poco, que dice uno, pasamos una pandemia, pasamos una desaceleración de la economía y la formalidad del empleo, aunque sigue siendo baja, sí vemos mejoras en formalidad. Entonces eso le habla bien a uno un poco de política pública, de resistencia, pero también de que las familias van a estar un poquito mejor en este proceso de desaceleración porque tienen unos empleos un poco más formales. Juanita, me gustaría profundizar en ese tema del empleo porque sabemos que se viene noviembre, diciembre, que son meses de alto consumo, de un tema también de pronto una mayor demanda de puestos de trabajo en almacenes, en tiendas. ¿Qué expectativas tienen ustedes precisamente para ese cierre del año en términos de empleo? Claro, viene, como decíamos, estamos ya cerrando el año y ya estamos cerquita a los villancicos, como decimos por aquí en Colombia, y efectivamente vamos a ver aumentos de demanda que son digamos, como tienen unos picos, algún pico lo vamos a tener en octubre, luego los picos de diciembre de consumo, y para eso normalmente se contratan más trabajadores. Muchos de ellos son temporales, no es un trabajo fijo, pero se contratan temporales. Y lo que nosotros esperamos es que sí, en el resto de los sectores sí haya algo de desaceleración del empleo, porque como la economía ya se está desacelerando, vamos a ver algo de rezago y va a afectar, digamos, negativamente la creación de empleo un poquito este año y el año entrante. Entonces, aunque va a haber un aumento transitorio en estos sitios donde se consume más, restaurantes, hoteles, comercio,
si en el resto de la economía vamos a ver algo de desaceleración de la contratación laboral. Entonces eso creo que es uno de los temas que tenemos que hacerle mucho seguimiento a finales del 23 y sobre todo en el 24. Ok, hablabas al comienzo de esta charla del tema de inflación y los datos más recientes nos revelan una moderación o de pronto, no sé si está correcto decir una tendencia a la baja. ¿Crees que eso se pueda mantener hacia final de año o cómo ven el tema del dato como tal de inflación? Bueno, sí, tenemos buenas noticias de inflación y ahorita vamos a, como a ponerlas en dos momentos, digamos. La inflación total, el dato que acaban de publicar, que lo publicaron el viernes pasado, nos dice que la inflación está en el 11%. Recuerden que la inflación llegó a estar por encima del 13%, ¿no? Entonces sí hay una disminución importante de la inflación total. También está disminuyendo la inflación de alimentos, entonces ya también estamos hablando de una inflación de alimentos más cercana al 11%, y la inflación que no es de alimentos, sino esa que es más básica, que depende más de la demanda, también está bajando. Entonces tenemos una inflación que se está centrando por ahí en el 11%. Es buena noticia porque sí hay una tendencia a la baja y nosotros esperamos que siga bajando y que este año termine en 9.7%. Sin embargo, lo que yo creo es que no hay que cantar victoria, porque de todas maneras estamos en un momento con una inflación alta. Entonces, nosotros recordemos que la meta del Banco Central puntual es del 3% y el rango es entre 2 y 4. Entonces, estamos con inflaciones altas. Y ya pensando en el 24 vamos a tener una inflación, creemos nosotros, del 5.4, o sea, va a seguir bajando, tendencia a la baja, pero todavía no entra dentro del rango meta según nuestras previsiones. Entonces, por eso digo, toca mirar con mucho cuidado y por eso vamos a estar monitoreando muy bien la inflación, que el clima que tanto nos afecte. En estas previsiones de inflación está incluido el fenómeno del Niño, que va a tener efectos sobre precios de alimentos y también sobre precios de energía. Es una moderación, digamos, es un fenómeno del Niño que no estamos pensando que sea muy agresivo, sino más moderado, y de eso dependerá mucho que la inflación suba más. También vamos a estar súper pendientes de cuál será el aumento del salario mínimo para el año entrante, cómo se va a dar la indexación sobre otros salarios. Esas discusiones son importantes. Aquí en esta proyección tratamos de incluir muchos de estos temas. Claro que sí. Juanita, otro tema que afecta al bolsillo y en esta temporada de diciembre, cómo organizar esos gastos y planear esos gastos de fin de año con las tasas de interés actuales. ¿Qué proyección tienen frente a tasas? Bueno, en este escenario que creemos que la inflación empieza a ceder, nosotros creemos que en esta combinación de inflación un poco mejor, como digo, todavía no está ganado el terreno, pero sí creemos que eso combinado con la desaceleración de la economía y con el crecimiento que esperamos para el año entrante, le puede dar espacio al Banco Central para empezar un proceso de bajadas de tasas a final de este año y luego consolidar esa bajada de tasas el año entrante. Entonces, para las familias, para los hogares, para las empresas, viene un proceso de bajada de tasas de interés junto con una inflación más baja. Entonces eso en términos de su ingreso disponible, un poco de sus decisiones de consumo que dependen del ingreso que les queda, probablemente les va a permitir hacer algo más de consumo y gastar un poquito más. Entonces creo que eso es una buena noticia, esa combinación de dos cosas. Sin embargo, pues decíamos que el empleo no va a mejorar tanto o se va a desacelerar algo la creación de empleo. Entonces tenemos un Banco Central que baja tasas, unas tasas del sistema financiero que probablemente van a ir bajando también gradualmente. Entonces esa combinación es buena para las familias el otro año. Y una cosa adicional es que vimos que las familias están acumulando algo de ahorro, que habíamos visto que no tenían, y últimamente en los últimos datos se ve otra vez algo de acumulación de ahorro, las familias que pueden hacerlo obviamente, pero eso también es una buena noticia respecto al proceso de recuperación. Hablemos un poco de los sectores económicos y cuáles tal vez van a jalonar el crecimiento y cuáles de pronto pueden quedarse rezagados. Bueno, nosotros somos optimistas que el año entrante la industria, por ejemplo, vuelva a ganar algo de aceleración, digamos, tenga un buen desempeño, y la industria es una variable muy importante todavía en Colombia, y eso nos puede ayudar en términos de exportaciones, de generación de empleo. Entonces yo creo que un sector ahí clave es todo lo que tiene que ver con la industria. El otro sector es comercio, también vemos que va a haber algo de desaceleración en comercio y de ventas, entonces también nuevamente el comercio genera empleo y esto pues también es una buena noticia.
y el sector público va a seguir siendo como un soporte al crecimiento como lo está haciendo este año. Entonces ese es el otro sector que llamaría la atención, y nosotros tenemos un optimismo como que no se concreta, pero que esperamos que algo se concrete el año entrante, y es que la agricultura, el sector agrícola gane algo de dinamismo el año entrante. Juanita, finalmente, ¿dónde podemos consultar los resultados de Situación Colombia y todos los informes de BBVA Research? Bueno, nosotros tenemos la página de BBVA Research, www.bbvaresearch.com, ahí están, y sobre este informe hay una infografía que quedó súper linda, hay un video súper cortico, pues estamos haciendo este podcast, y hay un informe corto de 2 páginas de resumen y una presentación en inglés y otra en español. Juanita, fue un gusto nuevamente hablar contigo en este espacio de Acentos y esperamos escucharte nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos.